doctor, bienvenido al Mañanero. Muchísimas gracias por la entrevista. Creo que esto es algo muy importante para toda la audiencia del país. Hoy que estamos en plenas elecciones subnacionales, todos hablan de salud, pero sabemos, yo lo sé por tantos años, que llegado el momento casi nadie hace algo por salud cuando ya llega al poder. Pero para hablar, buenísimos. Y justamente hemos realizado este estudio de investigación, todos los médicos del Departamento de Neumología del Instituto Nacional del Tórax. Es un estudio que lo llevamos a cabo por más de 10 años. ¿Y por qué nos ha preocupado esto? Porque actualmente el cáncer de pulmón ya es la segunda causa de internación en las salas respiratorias. O sea, la tuberculosis, que era el problema número 1, prácticamente se está dando codo a codo con el cáncer de pulmón. Y lo que nos sorprendió es percibir al inicio que gran parte de las personas que tenían cáncer de pulmón nunca habían fumado en su vida, ni habían estado en contacto con fumadores. Y eso fue lo que motivó o justificó el inicio del estudio. No, y la investigación que uno, como bien decía, cuando dices cáncer de pulmón, seguro era fumador. Pues no, hay diferencias entre las personas que tienen cáncer de pulmón, fumadores a no fumadores. Claro que sí. Lo primero que vimos en el estudio fue que el 60% de las personas que tienen cáncer de pulmón nunca han fumado en su vida. Jamás han fumado en su vida. Y uno diría, ¿por qué entonces tienen cáncer de pulmón? Lo que hemos determinado a lo largo de estos 10 años ha sido que las causas más importantes son polución o contaminación ambiental. Tenemos un parque vehicular tan grande en todas las ciudades del país, muchos motorizados antiguos cuyos motores ya están en mal estado, quemando aceite, y obviamente ya sabemos todos este problema incluso de la calidad de la gasolina, la calidad del diésel, que obviamente cuando no tienes un hidrocarburo de calidad, la contaminación ambiental es aún mayor. O sea que se rompe ese paradigma de que yo, para tener cáncer de pulmón, tengo que ser un fumador, y un fumador bastante pesado. No, hemos tenido casos de casi niños, 18 años, uno de los casos más jóvenes. Pero eso no se daba antes. 22, 21 años. Cáncer de pulmón primario confirmado, porque algunas veces nos dijeron los primeros colegas, debe ser metástasis de otro órgano, pero no. Primario de pulmón confirmado con estudios que se llaman histoquímicos para saber que se originó en el pulmón en personas extremadamente jóvenes. Pero esto es solamente debido a la polución en la que vivimos constantemente. Esto ya es el parque automotor, que se sabe, los automóviles muy viejos que ingresan a nuestro país y que pagan menos impuestos incluso, pero también en menores de edad. Eso me preocupa de sobremanera, porque antes el cáncer pulmonar era arriba de los 60, digamos, ¿no? 65 años, 70 años, claro. Ese era el promedio. Y otra de las cosas que nos llamó la atención fue que la mayor parte de los casos, el 60% igual, son mujeres. No son varones. El cáncer de fumadores es típico de varones, los varones son los que más fuman, aunque ahora sabemos que las chicas también lo hacen, y mucho. Pero en este estudio, este cáncer de no fumadores, más frecuente en mujeres. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y la literatura muestra que cuando se da este tipo de cáncer, que es el adenocarcinoma, ligada a polución ambiental, ligada a la exposición a metales pesados por aguas contaminadas, tenemos la minería ilegal ahí, como unos factores de riesgo. El mercurio, el cadmio, entre otras cosas, el arsénico también, que contamina aguas. Entonces, los estrógenos de la mujer favorecen el desarrollo de las células cancerosas, actúan como un factor de crecimiento una vez que se ha instalado el cáncer. Doctor, perdón que me extienda un poquito con esta parte, que sí ha afectado muchísimo a varias comunidades en nuestro país, que se trata de la minería ilegal con metales pesados que se consumen. ¿Estos en el cuerpo, en cuánto tiempo uno los puede eliminar? ¿Con generaciones, con años? Años. No tenemos lamentablemente un sistema metabólico los seres humanos para hacer una eliminación rápida de estos compuestos. Pueden estar años, y para facilitar su eliminación se hace un procedimiento que es sumamente riesgoso en medicina, que se llama la quelación. Que de hecho, yo le digo, porque he tenido experiencia en este tema, prácticamente casi nadie lo hace en Bolivia. En realidad, los pacientes que hemos tenido con intoxicaciones severas por metales pesados ha habido que sacarlos al exterior, sobre todo al Perú, que ahí sí tienen, digamos,
ya la práctica y todo para hacerlo. Entonces imagínense cuántas personas tendremos con este tipo de problemas. Y los metales pesados producen varios tipos de cáncer, producen enfermedades degenerativas, neurológicas, producen anemia plástica medular, leucemias, o sea, trastornos medulares severos, entre otras cosas. Sumamente importante este estudio que se ha realizado en estos 10 años, obviamente por profesionales correspondientes. Doctor, entre una de las preguntas también que me llama muchísimo y poderosamente la atención es el cáncer de pulmón. Ya no es brindado y exclusivamente para las personas fumadoras. Ahora también se ha presentado en personas que nunca han fumado y es más, que no tenían un entorno de personas que fumaban. Y justamente lo que me preguntabas, la diferencia. El cáncer de fumadores se da sobre todo en varones. El cáncer de no fumadores se da sobre todo en mujeres. El cáncer de los fumadores son gente mayor, generalmente de más de 60 años. Han fumado por más de 20, 30 años en su vida. El cáncer de no fumadores, que es el que predomina en Bolivia, son gente joven. Están entre los 30 a los 60 años, en plena etapa productiva de la vida. Muchas de las personas son sostén, el pilar de su familia y están comenzando a sufrir de cáncer. El cáncer de no fumadores es más agresivo que el de fumadores y es más difícil de diagnosticar, es más insidioso, los síntomas son menos notables y puede ya estar, tú sabes, el cáncer tiene 4 estadios, desde el estadio 1, el inicial, hasta el estadio 4, el más avanzado, cuando ya está diseminado a todo el organismo metastásico. La mayor parte de los casos se llegan a descubrir en un estadio 3 o 4. ¿Por qué? Porque es muy difícil de diagnosticar. Si tienes la suerte a veces que te hagan una radiografía por otra causa o vienes con un malestar medio así, raro y alguien es muy minucioso y comienza a estudiarte de pies a cabeza, quizás se descubra. Pero la mayor parte de los casos ya vienen cuando ya tienen dolor de pecho, como se les acumula agua en el pulmón, comienzan a toser con sangre y lamentablemente ya es muy tarde porque ya el cáncer prácticamente es incurable y está muy avanzado. Doctor Bercosa, ¿qué podría hacer la población? Lo primero, creo que tiene que haber una conciencia ciudadana de ciudades limpias, de ambiente limpio. El tema de la regulación de la minería ilegal es un tema ya de salud pública y eso quiero que se entienda. El tema de contaminación vehicular ya no es un tema de que simplemente tenemos mucha cantidad de vehículos y nos obstaculizan, por ejemplo, en la mañana poder llegar a nuestra fuente de trabajo. Salud. Es un problema de salud pública y eso quiero que se establezca. Y lo más triste, este cáncer de pulmón es realmente altamente resistente a la quimioterapia. Se necesitan unos fármacos llamados biológicos moleculares que van a frenar los factores que ayudan a crecer el cáncer, los factores de crecimiento. Ninguno de estos fármacos está disponible comercialmente en Bolivia. Si logramos traerlos es desde el exterior o haciendo, digamos, una conexión con alguna empresa para que de forma excepcional los traiga. Entonces, y son carísimos. Un tratamiento biomolecular está en el rango de los $1,000 a $2,000 mensuales y tiene que realizarse un tratamiento por un periodo mínimo de 6 meses. Entonces, ¿cuántos bolivianos pueden tener acceso a ese tipo de tratamiento? A muchos. No. Sin ese tratamiento y con quimioterapia, el pronóstico vital es de menos de 6 meses. Es una situación muy cruda, pero real, de lo que está pasando. Es un estudio fantástico el que han realizado para mostrarnos una y además que ha sido actual. Resaltado, como habrás visto, en el exterior, publicado por unas redes más importantes de Francia. El estudio está publicado en los archivos de bronconeumología, que es una de las revistas más importantes de Hispanoamérica, donde se publica todos estos estudios, y es el fruto de la producción de médicos bolivianos del Instituto Nacional de Tórax, con 0 de financiamiento, a puro, como decimos los neumólogos, a puro pulmón. Muchísimas gracias, el doctor Carlos Bercosa, quien nos ha hablado acerca de este estudio sumamente importante para mostrarnos la realidad también de los bolivianos y cómo estamos y cómo está desarrollándose el cáncer de pulmón en nuestro país.